Hola chicos, ahora sí continuamos con la unidad de polimorfismo. Vamos a ver como repaso lo que era la clase base y la clase derivada. Recuerden que la clase base es aquella que no depende de ninguna otra clase y viene siendo nuestra clase padre, y la clase derivada es aquella clase que está dependiendo de una clase base, es decir, de una clase padre. Polimorfismo es la capacidad que tiene una clase de responder de manera diferente a una misma operación. En el ejemplo que vamos a ver, vamos a estar trabajando con el polimorfismo de un método. Una clase abstracta es una clase base, es decir, una clase padre, que no posee instancias. Para hacer uso de sus propiedades o métodos será solo a través de una de sus clases hijas. Si recuerdan, en el video anterior les hacía énfasis en eso. Recuerden que hasta el momento, como habíamos estado trabajando, ustedes podían estar haciendo instancias u objetos de la clase padre, aunque no lo hacían porque utilizaban alguna de las clases hijas. Hasta el momento, en los elementos de modelado de objetos ya cumplimos con ver lo que eran las clases, los objetos, la abstracción, el encapsulamiento, la herencia, y con esto terminamos con polimorfismo. Si recuerdan, este es el diagrama de clases que habíamos estado utilizando para el tema de herencia, donde una clase padre tiene ciertos atributos, ciertos métodos, y las clases hijas tienen sus propios atributos y sus propios métodos. Aquí teníamos el ejemplo ya aplicado, que era el de persona, donde teníamos nombre y fecha de nacimiento con sus propios métodos, alumno con sus propiedades, carrera y calificaciones, su propio método, y empleado con puesto y sueldo y también con su propio método. Ahora, en esta unidad, el principal cambio va a ser en los métodos, donde nosotros vamos a tener definido un método en la clase padre, pero a su vez también en cada una de las clases hijas vamos a poder redefinir estos mismos métodos, pero va a ser importante que hagamos unos pequeños cambios. Por eso les comentaba que pueden hacer uso de las prácticas de la unidad anterior, porque se van a hacer cambios muy leves, pero que van a afectar principalmente en lo que les decía del instanciamiento de la clase padre. Vamos a ver, esta es la clase persona. Como pueden ver, simplemente se agrega al nombre de la clase persona la palabra reservada abstract. También quiero que vean en el método imprimir, entre public y el void se agrega la palabra abstract. Importante, aquí tengo mi método como void, pero ustedes pueden definirlo para que retorne algún tipo de valor. En este caso yo lo voy a dejar void. Quiero que observen que simplemente lo estoy definiendo. Cierro paréntesis y pongo punto y coma. No estoy poniendo ningún código, no le estoy definiendo ningún comportamiento, simplemente estoy estableciendo que mi método se llama imprimir y si regresa o no un tipo de dato. En mi clase alumno, todo es igual, hago mi herencia normal, alumno persona, hago mi constructor de la misma manera, y al momento que yo hago uso del método imprimir que había definido yo en la clase padre, simplemente voy a agregar la palabra reservada override. Esto va a ser entre el public y el void. Obviamente, si ustedes pusieron que su método en la clase padre va a regresar un valor, entonces tendría que tener aquí el tipo de valor, pero en este caso, como ya les comenté, es un void. Aquí ya defino el comportamiento que va a tener. Aquí simplemente le dije, ¿sabes qué? Me vas a desplegar un mensaje. Obviamente, la clase alumno puede tener sus propios métodos. Por eso aquí le definí un método que se llama simplemente otro método y mando imprimir. Hasta el momento el único cambio en la clase alumno es el override que vamos a hacer para imprimir. En la clase empleado es lo mismo, estamos heredando de persona, tenemos sus propiedades, el encapsulamiento, tenemos lo que viene siendo el constructor, y aquí vuelvo a hacer el override del método imprimir. Aquí simplemente le cambio el mensaje. Y en la clase program lo dejé tal cual como el ejemplo anterior, que simplemente capturo, hago un objeto de la clase alumno, mando la información y simplemente ejecuto imprimir. Entonces, chicos, les vuelvo a comentar cuáles son los cambios para la clase abstracta. En la clase padre simplemente voy a agregar abstract antes de definir el nombre de la clase. En el método voy a definir que es público, abstracto, si regresa o no valor y el nombre del método. Obviamente también tengo que definir si va a recibir o no va a recibir parámetro, que en este caso si en esta parte en la clase persona recibe un parámetro, también lo tendré que recibir en las clases hijas.
Eso es muy importante que lo tomen en cuenta. Tiene que recibir los mismos parámetros, porque de lo contrario no me estarían haciendo polimorfismo, me estarían haciendo sobrecarga. Porque recuerden, al momento que nosotros estamos variando el tipo de dato del parámetro o la cantidad de parámetros, están aplicando sobrecarga. Y en el polimorfismo es dejar intacto el nombre del método y los parámetros, simplemente vamos cambiando el comportamiento en cada clase. Recuerden, en la clase alumno simplemente se aplica el override al método al cual vamos a definirle su comportamiento, y en la clase empleado también. Ahora lo que voy a hacer es irme a Visual Studio. Ok, ya aquí en Visual Studio vamos a empezar a hacer los cambios para que vean que son muy leves los cambios que se tienen que hacer. Me estoy basando en el ejemplo del video anterior, que es de herencia. Si recuerdan, lo único que les dije que tienen que hacer en la clase padre es agregar la palabra reservada abstract. En el caso del método imprimir, recuerden que les dije que aquí no vamos a definirle ningún comportamiento. Simplemente entre el public y el void le voy a agregar también la palabra abstract. En mi clase alumno, recuerden que como yo quiero cambiar el comportamiento de mi método imprimir, recuerden que aquí no estoy recibiendo ningún parámetro en mi método imprimir, por eso lo estoy quitando. Pero recuerden que aquí entre el public y el void tendrán que agregar la palabra reservada override. Ya que lo cambiamos, nos podemos dar cuenta que deja de marcar error. Si nos vamos a la clase empleado, debe de estar marcando alguna advertencia y nos va a decir que no estamos implementando ninguno de los métodos que estamos heredando abstractos. En este caso, recuerden, como mi método original no está recibiendo parámetros, se lo voy a quitar, y no se olviden de agregar el override. Hasta el momento es el único cambio. Vamos a ver si tenemos algún problema con otro código. Aquí está. Recuerdan que les dije que no íbamos a poder crear instancias de la clase padre, es decir, de la clase persona. Aquí nos está diciendo, vamos a ver que nos advierte, dice no se pueden crear una instancia de la clase o interfaz abstracta persona. Entonces ya nos dimos cuenta que al momento de que nosotros cambiamos el tipo de la clase, ya no podemos crear la instancia. Aquí nos está marcando error porque el método que estamos definiendo nosotros no está recibiendo ningún parámetro, simplemente se lo quitamos y se debe de quitar el error.